Sandra, vamos a orar. ¿Le parece si oramos? Y hoy tenemos la última clase, vamos a ver lo que se pueda sobre el libro de Judas. Judas no es por ahí un tema evangelístico, como el hermano mencionaba. Entre las epístolas, yo pienso que el gran evangelista entre todos es el apóstol San Pablo, ¿no? Habrá otros, pero él también, el apóstol San Pablo, ah, bueno, él tiene todo aparte es maestro, es apóstol, ¿no? Es maestro, es pastor, y a la vez un apóstol, y es un gran evangelista. Todas sus cartas constantemente lista a evangelizar. En cambio, este acá, el Judas, vamos a ver, San Judas, no el otro Judas, el santo, es un maestro que también suele estar en el cuerpo que ellos cuidan, ¿sí? De la enseñanza sana y advierten, en este caso, como este libro, fuertemente en contra de la desviación y de la apostasía. Y es uno de los libros que más fuerte habla sobre eh, las personas que llama apóstatas, ¿no? Que se han desviado de la fe. Y habla con dureza en contra de ellos. Hay una advertencia. Muchos escritores dicen que más bien es algo profético, que en aquel tiempo era algo pequeño, pero hoy es muy grande esto, ¿sí? Como creció mucho el Evangelio, también creció muchas las desviaciones y todo tipo que se han insertado en las congregaciones, ¿no es cierto? Entonces, como decía, es como algo profético para este tiempo que estamos viviendo, todo el tema de la apostasía. Muy bien, oramos entonces y Yamir Girón comienza, ¿sí? Vamos a orar. Zulín, si apagas tu audio, sería interesante. Ahí está. Muy bien. Vamos todo listo. Oramos. Señor, te damos gracias por esta última clase, eh, realmente de todos estos libros preciosos de tu palabra que hemos estado compartiendo entre uno y otros temas. Gracias, Señor, que podemos ser exhortados, edificados, desafiados y corregidos, porque no, amonestados, porque no, por la palabra, por el espíritu de la palabra. Oramos, Señor, que tú sigas obrando, que sigas produciendo en nosotros interés en escudriñar, en meditar, en buscar en las escrituras, Señor, y profundizar en ella, todo lo que tenga que ver, Señor, las actividades de nuestras congregaciones, ya sea la enseñanza, el discipulado, la evangelización. Oramos, Señor, que tú nos guíes, nos ministres. Gracias por los seminaristas que con mucho esfuerzo, Señor, yo sé que ellos están en las noches después de su horario de descanso, eh, están allí en el otro lado, aprendiendo, presentando tareas, algunos luchando con los horarios, tiempos laborales. Te pido que ayudes y que todos, Señor, puedan concluir con victoria, terminar. Bendecimos también nuestro seminario, nuestra congregación. Una vez más al pastor Timoteo que ha hecho posible. Agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, encomendamos esta clase, este tiempo en tus manos. Y así oramos agradecidos. Amén y amén. A ver, Yamir Girón. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿Sí, no? sí, te escuchamos. Ok, ya, vamos a... ¿verdad? Tengo que proyectar. Jugas, pantalla, acá está. Compartir con... ¿Se logra ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, se ve, Sí Yamir. se ve. Ya, ya, listo, listo. Vamos a presentar acá. Uy, no puedo ver yo acá. Aquí está. Bien. Hola,
Buenas noches, mi nombre es Yamir, bueno, Yamir Girón. Estaba justamente revisando eh, esta carta durante todos estos días, ya preparando las diapositivas y bueno, como que me entró un poco de nervios porque decía, bueno, me toca exponer al último, estoy rodeado de ministros. Y esta es una carta corta, por decirlo así, tiene 25 versículos, pero tiene bien definido cuál es el propósito, cuál es el fin por el cual ha sido escrita. Justamente estaba leyendo, dice que Judas tenía planeado escribir otra cosa acerca de la salvación, sin embargo, creyó que esto era más importante, hablar acerca de exhortarlos, eh, alertarlos y también animarlos para que puedan de esta manera reconocer a los falsos maestros que estaban en su iglesia local. Y de esta manera escribió esta carta, y así es como empieza la carta de Judas. A ver, vamos a avanzar. El libro de Judas es una epístola breve, pero poderosa en el Nuevo Testamento, y está compuesta por tan solo un capítulo con 25 versículos, así como había mencionado anteriormente. También fue escrita desde un lugar no definido entre el año 68 y 70 después de Cristo. Y su autor es Judas, que no es nada más y nada menos que eh, posiblemente un hermano de Jesús. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito por el cual fue escribido esta epístola, esta carta de Judas? Número uno, para alertar. Número dos, para exhortar. Y número tres, para contender por la fe. ¿Qué es esto de contender por la fe? ¿Es acaso que tenemos que agarrarnos a golpes con los creyentes? Que un poco así, ¿no? De contienda. Sin embargo, contender proviene del griego epagonizo mai. Disculpen, mi hebreo está malísimo. Significa una lucha intensa y persistente, como en una competición atlética. En este caso no es una lucha física, sino es una lucha espiritual, intelectual y moral. También nos damos cuenta leyendo esta carta, a ver, que el mayor problema era que estos falsos maestros que habían en esta iglesia donde había sido enviada esta carta, era que como que esa palabra se me olvidó, la gracia, y ellos decían que la gracia era igual como a llevar una vida inmoral. Es decir, que ellos decían que la gracia era hacer lo que ellos querían, o sea, ellos confundían la gracia con hacer su propia voluntad. Sin embargo, todos nosotros sabemos que eso no es la gracia, esa no es la libertad que tenemos en la gracia por medio de Jesús. No, que me llamaba mucho la atención que una vez un pastor decía que la gracia es como un tobogán, ¿viste? No sé si alguno de ustedes, bueno, me imagino que todos han ido a una piscina y se han subido. Entonces, si nos damos cuenta, el tobogán nos podemos tirar con total libertad, sin embargo, tienen límites a los bordes, para que de esta manera no nos podamos salir y no nos podamos golpear contra el pavimento. Así está, me llamó mucho la atención este ejemplo porque yo creo que es muy exacto, porque la gracia nos da la confianza de que podemos caminar por el camino correcto, por llamarlo así, en Jesús. Sin embargo, estas personas habían eh, torcido todito el concepto de la gracia para hacer lo que ellos querían y de esta manera excusarse o crear como que una doctrina, una enseñanza basado en que la gracia es hacer lo que ellos se les plazca. Sin embargo, vamos a ver algunas características que tenían estos falsos maestros. Vemos que en el versículo 4 más o menos lo describe, dice que se infiltran en la iglesia, aparentando ser creyentes y también son difíciles de detectar.
en licencia para pecar y también proponen una vida sin santidad, lo cual contradice la enseñanza de las Escrituras. Como anteriormente les mencioné, este era el problema o problemática principal que sucedía en esta iglesia que no ha sido identificada como tal. Sin embargo, Judas creyó conveniente enviar esta carta porque estas personas estaban de alguna manera representando una figura equivocada de lo que en realidad Jesús había, les había enseñado. Estaban reflejando una imagen distorsionada de lo que Jesús tenía para con la gracia. Entonces, hace un tiempo leí un libro que se llama Dios es bueno, y bueno, no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, dice una frase que me llamó mucho la atención, que dice que el mayor problema de nosotros no es solamente representar a Jesús, sino que el mayor problema es que no muchas veces lo representamos de la manera correcta aquí en la tierra. Entonces sustraje esa idea y la quise plasmar aquí, porque eso es lo que pasa muchas veces. Bueno, no subrayé, coloqué en la parte de abajo, dice, niegan a Dios y a Cristo, dice, no necesariamente con palabras, sino con su vida y con su enseñanza. Entonces anteriormente les mencioné que Judas tenía bien definido lo que quería decir en esta carta, tenía el propósito de alertarlos, de exhortarlos y también de esta manera animarlos, invitarlos a que puedan de esta manera continuar con una sana doctrina, continuar, permanecer el evangelio que Jesús les había dejado. Uno de los datos que encontraba era que Judas o Judá, como es correctamente la pronunciación en hebreo, eh, no fue al inicio seguidor de Jesús. Sin embargo, después de que la muerte y resurrección y vio a Jesús resucitado, se unieron a todo este movimiento, a todo este evangelio del reino que Jesús había dejado aquí en la tierra. Entonces es un problema que lleva ya 2000 años, sin embargo lo seguimos viendo actualmente en nuestras iglesias. Entonces quería hacer una pregunta primero. ¿Estamos preparados para defender lo que creemos? Y como les mencionaba anteriormente, este es un problema que invade lastimosamente a nuestra iglesia local, quizás a nuestra congregación hablando, y también a nuestra iglesia global a nivel mundial. Entonces, hay algo que Judas eh, les algo que Judas, perdón, les había recomendado, les había exhortado para que puedan permanecer en esto que Jesús había depositado sobre ellos. Entonces, quería hacer esta pregunta porque eh, es una problemática que actualmente la tenemos. Sin embargo, que hay una responsabilidad también nuestra que nosotros debemos tomar eh, de asumir el compromiso nosotros como iglesia de permanecer en eso que Jesús nos ha enviado, porque me llama mucho la atención el concepto de ser entendidos en los tiempos, porque si nos damos cuenta, la Biblia misma también lo menciona, dice que cuando, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, florecen las flores, valga la redundancia, nos damos cuenta que la primavera está cerca. Entonces, asimismo, cuando vemos ciertas señales, nosotros discernimos en el espíritu que algo está sucediendo. Entonces, este evangelio que Jesús nos dejó viene predicándose generación tras generación
Entonces, hay un legado que nosotros tenemos que hacer, una huella que nosotros debemos de dejar y de esta manera instruir también a las futuras generaciones para que puedan continuar en este evangelio del reino. Porque actualmente estamos muy expuestos, sería la palabra, a tanta información, estamos tan expuestos a tantas cosas que podemos encontrar en Internet, tantas cosas que podemos escuchar por los medios, tantas cosas que nos pueden de esta manera hacer caer. Sin embargo, el propósito de esta carta es que podamos permanecer en lo que Jesús ha depositado sobre nosotros. Este es el llamado que Judas hace a esta iglesia que le estaba enviando esta carta. Entonces, el permanecer tiene que ver con la comunión con Dios. Saben, antes era, poniendo un ejemplo práctico, vieron que anteriormente habían, todo era por conexión de cable, ¿no? Por ejemplo, los parlantes se conectaban con un dispositivo por medio de cable, ¿no? Después se creó como un invento así maravilloso, diría yo, que es el Bluetooth, donde nos podemos conectar inalámbricamente a un dispositivo. Entonces, este Bluetooth eh, tenemos que contar con dos requisitos. Número uno, vincularnos al dispositivo con el cual nos queremos conectar. Y número dos, permanecer cerca para que no se corte la conexión. Entonces, por ejemplo, cuando conectamos un dispositivo con un parlante, el parlante no tiene una salida propia, sino que tiene que no, conectarse a otro dispositivo por medio de Bluetooth para que de esta manera puedan como que funcionar en conjunto, ¿no? Y emite un sonido. Y si nos alejamos, si nos damos cuenta que nos empezamos a alejar porque tiene un cierto rango de donde puede alcanzar el Bluetooth, nos damos cuenta como que se distorsiona, ¿no? Como que no escuchamos correctamente, como que escuchamos entrecortado, a veces escuchamos una palabra, después se entrecorta la siguiente frase y así. Entonces, me gusta, estaba justamente, se me venía esto porque, bueno, mi papá arregla así, televisores, cosas así, ¿no? Entonces yo estaba reparando mi parlante y decía, es verdad, porque se le había malogrado el Bluetooth. Y decía, es verdad, porque eso también funciona con nosotros, porque tenemos que conectarnos a Dios y si nos alejamos de Jesús, entonces empezamos a reproducir un sonido distorsionado de lo que realmente está emitiendo el dispositivo original. Entonces yo quería hacer como que una pausa, siempre me gusta como que podamos hacer una pausa cada vez que comparto algo, a que podamos nosotros poner, como quien dicen, las cartas sobre la mesa y podamos un tiempo reflexionar, podamos de esta manera analizarnos, sería la palabra correcta, y de esta manera evaluar aquellos puntos quizás de nuestra vida que no están ligados completamente a lo que Jesús nos enseñó. Saben que esta es una manera práctica de poder nosotros autoliberarnos porque el arrepentimiento tiene que ver con una autoliberación para que podamos de esta manera tener una visión más clara de quién es Jesús y podamos escuchar de una forma más clara lo que nos quiere hablar en este tiempo. Porque el propósito de nuestra vida no solamente es nacer y morir algún día, sino que hay un propósito, hay vida después de la muerte. La vida, perdón, no se termina aquí, no es que nos ponen en el cementerio y ya se acabó todo,
sabemos nosotros que hay vida después de la muerte y también hay un legado que nosotros debemos dejar aquí en la tierra. Debemos ser como, escuchaba que una persona decía, debemos ser como elefantes. O sea que los elefantes son muy imponentes y cada vez que ponen una pisada y avanzan dejan huella. Entonces, yo creo que hay una decisión que nosotros debemos tomar en este tiempo, en nuestra vida personal primero y también en los que nos rodean. Podamos de esta manera representar de una manera correcta, de una manera fiel, así como decía este autor de este libro que mencionaba, la persona de Cristo y también poder en nuestra iglesia local, nuestra iglesia global, bueno, nos quedaría no muy corto, poder analizar esto que estamos compartiendo, que podamos nosotros de esta manera eh, analizar a qué doctrina o perdón, debemos analizar cuáles son nuestros fundamentos, si lo que hacemos está fundamentado en la palabra de Dios o es en nuestra propia conveniencia. Yo creo que este llamado que hacía Judas era un llamado a permanecer, lo dice explícitamente Juan, permanecer en la fe y de esta manera puedan avivar lo que Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros. Yo sé que estamos muy expuestos a muchas cosas. Estas personas se veían infiltradas de una manera muy sigilosa porque, como lo menciona Mateo, eran como lobos vestidos de oveja. Sin embargo, está en nosotros también discernir, en poder también ayudar y en nosotros también poder dejar huella en esta generación. Así que bueno, eso es lo que quería compartir brevemente. No sé si, no sé si se me entendió porque mi internet anda un poco mal. Hola, no escucho. Ah, no, acá Está estoy. bien, hermano. Está muy bien, ¿ah? Ese es el centro del evangelismo, hermano. En la vida después de la muerte. Mm, amén. Excelente, te felicito, hermano. Te pongo 20, hermano. Mm, amén. Ah, yo pensé que estaba mi cámara prendida, ¿no? Menos mal que no, porque los iba a decepcionar. Sí, es la esencia del evangelismo. Alguien que le avisa al pastor está apagado suave. Ya, ya. Ya ¿Ya, está. ya terminaste, Yamil Girón Sí, sí. o Guadalajara? Vale. Bien, bien. Ya el hermano te puso 20 ya, así que algún comentario más que quieran. Pastor, sí, me quedé impresionado con lo que dijo Jair. La esencia del evangelismo, pues, es eso. O sea, es que el pecador entienda de que tiene que salvar su alma de la condenación del infierno, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en predicar este evangelio, o sea, las almas se van a convertir, ¿no? Y eso es lo que hizo Jonathan Edwards, ¿no? Su sermón que llegó pues al máximo pues o sea, de encender la llama, ¿no? La chispa, que es pecadores en manos de un Dios vivo, ¿no? Entonces nos falta, ¿no? Nos falta aprender a evangelizar, llevar a la práctica también y el discipulado también luego, ¿no? Después del evangelismo. Sí. Yo sé que aquí hay muchos discípulos, muchos maestros, hay maestros que se han autoproclamado también, hay de todo, ¿no? En la Biblia. Ese es mi aporte, por favor. Ah, ya que menciona evangelismo, vamos a un alcance breve al hermano. ¿Escuchaste hablar sobre evangelismo explosivo? No, todavía, pastora. No. Sí le he visto ese libro, pero bueno, está pendiente para darle una revisada, ¿no? Bueno, no solamente es un libro, sino que ese es una estrategia. Se da un seminario, yo he ido a un seminario intensivo
Entonces ahí uno es capacitado. La verdad nunca yo vi algo así realmente que te transmitan el evangelismo, pero que te hacen como un lavado de cerebro y sale de ahí buscando a quién evangelizar. Es impresionante. Entonces eso surgió en Estados Unidos. La iglesia del pastor se llama Kennedy, el pastor ya partió con el Señor. Entonces dice que la iglesia de él no crecía, él veía que nadie evangelizaba. Y él menciona, dice, la iglesia es un gigante, pero está dormida, ¿no? Y tenemos que despertarla. Y entonces él habla de que la iglesia, cuando él cayó, se deprimió un tiempo, se apartó, se lo llevó a orar, a buscar a Dios, a ayunar y a apartarse. Y en ese periodo Dios le da esa estrategia de evangelización. Y él llegó a la conclusión de que dice, ¿por qué los creyentes no evangelizan normalmente? Y dice él, porque no saben hacerlo de la forma práctica. Generalmente lo invitan, que el pastor lo haga o un evangelista, pero el creyente común normal, dice, no sabe. Entonces dice, tenemos que capacitar. Entonces él creó todo se llama bosquejo, ¿no? De evangelización, que llamó evangelismo explosivo. Entonces se dedicó a capacitar eh, a la iglesia, ¿sí? Para que ellos puedan evangelizar. Entonces, durante la capacitación que dura de forma intensiva 3, 4 días, entonces hay una parte práctica donde ya se tiene preparado, llaman contactos familiares, personas no creyentes, pero que tienen cierto interés. Entonces, el maestro, aparte de dar las clases, lleva a los dos estudiantes a la casa a visitar a una persona. Entonces ellos escuchan en una conversación, cómo lo evangeliza la persona, ¿no? Y ve que algo de forma natural. Trata de cualquier conversación, hablando de fútbol, de lo que sea, tú le vas guiando a la persona y lo llevas a que acepte a Jesús. Entonces el bosquejo es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Que habla sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el pecado. Está muy bien armado. Y es interesante. Nosotros lo hemos practicado en la congregación y es muy interesante, ¿no? En Argentina. Yo le mencioné eso a un pastor coreano en una asamblea y él me decía, eso a veces fue en Corea una explosión, dice, fue un tiempo de que todo el mundo, como un avivamiento, dice, todo evangelizábamos de esa manera, las iglesias crecían, evangelizábamos, dice que ellos usaban muchísimo en Corea esa estrategia de evangelismo explosivo. Así que deberías revisarlo, ¿sí? Ese material, Sí, muchas cómo gracias, pastor. aplicarlo. Sí, 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 es bueno. Yo he leído algunos libros ya de evangelismo. Tengo todavía, me falta tiempo para leer más, pero algo que también quiero aportar, mire, la Iglesia Alianza en sus inicios hizo un buen evangelismo, ya, Sí, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Y eso hay que copiarlo, ¿no? Hay que tomarlo en sí, cuenta. hay que tomarlo. Mire, la Iglesia Alianza en Lima, no sé, creo que es en Lince su sede central. ¿Usted sabe cuántos miembros tiene ahí? No, no. Tiene algo de 6.000 personas, ¿sabes? Es una mega iglesia, hermano. Es impresionante. Sí. O sea, es impresionante. Actualmente, Sí, actualmente, pues, son 6.000 mm, miembros. no, Bueno, porque los primeros que fundaron, pues, fueron los misioneros que llegaron, según me cuenta la historia, fueron de Canadá, de Estados Unidos. Vinieron con esa visión, ¿no? De hacer un evangelismo explosivo, ¿no? Y lo sí, lograron, pues, ¿no? La Iglesia Alianza tiene pues bastantes iglesias en diferentes partes del país y una sí, sede en Lima de 6.000 miembros, una mega iglesia, ¿no? una Pero iglesia. bueno, de ahí pues actualmente entra una crisis, ¿no? Ahorita no es la misma iglesia que empezó en esos tiempos, pero bueno, ha dejado ese legado, esa membresía, ¿no? Entonces Sí, tenemos que enfocarnos en eso, apuntar, ¿no? Al evangelismo, ¿no? Predicar con fuego, ¿no? sí, así es. Así es. Tenemos que eh,
Vamos en forma breve a seguir un poquito sobre el libro de Judas. Querían ver sobre el tema de la apostasía, que nos quede. ah, y después le voy a entregar el examen. Y ustedes lo van a tener allí. Y vamos a concluir. Y ustedes van a tener el tiempo necesario para hacer el examen. Son 10 preguntas, muy sencillas. Eh, La pregunta en realidad consiste en la respuesta en que usted pueda responder. Si puede decir, por ejemplo, decir, ¿cuál es el tema del libro de Juan? Bueno, el tema del amor. No puede poner el amor nada más, ¿no? Pero usted puede explicar por qué el amor y de dulcidad. Entonces, eso es importante, ¿sí? Que pueda desplayar cada respuesta. Y después lo termina y lo envía, como otra vez se lo hemos hecho, ¿ya? No sé si acá no hemos tenido examen con algunos, pero termina allí y me lo envían al WhatsApp. ¿Sí? Y cualquier pregunta después lo voy a enviar. A ver, Sol, ¿está por ahí? Sol Melgarejo. Sí, sí, Para que lo envíes de una vez al grupo, ya, ahorita lo envío al grupo. para que se gocen en Cristo, mis hermanos, y sientan la presencia del Señor. Es plenitud de Dios. A mí no sé ustedes, pero a mí en el seminario me gustaban los exámenes. Claro, porque uno se preparaba, ¿no? Eh, Entonces, qué lindo tiempo. Ahí ya lo envié ya. Ya lo enviaste. Bien, qué bueno, qué bueno. Ya lo envió. Entonces después ustedes lo van a ver si quieren revisarlo ahora. Lo revisan si hay alguna pregunta. Y si me preguntan ahora, o como dicen, callan para siempre. Eh, eso Pastor, del, perdón. sí, Examen, dice, son exámenes es un examen, sí, final, una evaluación. para todos, ¿no? Para Bien, todos. para todos, sí. Ya. No para ti, no, para todos. Sí. Ah, ok, ok. Ya, perfecto. ¿Y hasta cuándo hay plazo? Uy, lo entregan, no, ya ¿Es muy ahora o sí, tengo que decir, vamos a terminar temprano, así ustedes dedican todo el mañana tiempo puede ser ahí próxima que toman su semana? cafecito, revisan ahí como es así en la casa, es muy sencillo, cualquier cosa ustedes buscan ahí en sus. Pero importante es lo que ustedes puedan comentar, si deducir. Eso es muy importante, ¿no? Uno puede hacer copy y pega, ¿no? Pero depende de lo que ustedes puedan. Bien, Ok, ok. ya. Entonces voy a seguir un poquito más hasta el recreo, por ahí, un poco más, y después le dejamos en libertad. Cerramos acá, ustedes hacen su examen. De repente uno dice, se extiende hasta las 10, 10:30. Usted tiene una libertad. Pero en lo posible me lo entregan hoy, ¿sí? Sería muy bueno. Me acuerdo un hermano me lo entregó una semana después, que pasó, disculpe, no sé qué, digo, le pasó eso. Era muy difícil de creer lo que me estaba diciendo. Su perro se enfermó, seguro. ¿Eh? Su perro tenía que llevarlo a vacunar. Sí, creo que llegaron unos marcianos, y creo que algo así, sí. Pero ustedes mismos lo pueden hacer y lo envían. Listo, es muy sencillo. Lo importante, como yo les decía a ustedes, la exposición que han hecho, ¿sí? Para mí eso eso es un requisito. Todos han hecho la exposición, han presentado, y me dio pena, solamente el único que no ha sido eh, el hermano Bobadilla, ¿no? Luis Bobadilla, que tampoco me mandó ningún mensaje. eh, Enviamos para que a Wilson lo enviamos.
Creo que él también se perdió. No, él me dijo que iba a llegar más tarde. Bien, bien, bien. Aún no me están preguntando ya, sí, sí. Ah, ya, o sea, la idea, pastor, es que se presente hoy día la tarea, las preguntas. Sí, porque no es muy extenso, ¿sí? No es Ah, una investigación, una monografía, ¿no? ya, y lo Pero, hacemos en un Word, lo hacemos o así nomás por... sí, ustedes, el tema es que lo hagan, ¿sí? Cada uno según como puede hacerlo, ¿sí? Ah, ya. Que un hermano que era en la clase era mayor, él no podía, entonces agarró, lo escribió, no sé, pero podía escribir, le tomó una foto y me lo envió. Y bueno, está bien, lo importante es él pudo hacer eso. Ahora ustedes pueden hacer con, la cosa le piden ayuda a Brian ahí, que es el experto, o a alguien. Pueden pedir ayuda, así como yo pido ayuda a mis hijos. Bien, listo. Ahí alguien me dijo que no pudo por cuestión laboral, pero va a hacer el examen. Dice, está bien, está bien. Muy bien. A ver si puedo entrar acá. Y entonces, eh, pero vamos a ver un poco más adelante, comentario, ya el bosquejo un poco más o menos, ya mire, estuvo diciendo ahí la introducción, el medio hermano de Jesús, Judas, que no creía y después creyó, bueno, fue el comentario allá, avanzamos un poco. Cambio de tema a la apostasía, sí. Esto me parece a mí muy interesante. Ustedes ya unos están prácticamente pastoreando, cuidando de un rebaño, una congregación. Otros están haciendo junto con su pastor, con los ancianos. Otros se van a convertir en pastores, en ministras del Señor. Eh, entonces, una de las tareas principales de un pastor eh, es, por supuesto, alimentar, ¿no es cierto?, las ovejas, dándole pasto fresco, palabra, buena palabra, bien marcada, como dice el apóstol, que marque bien la palabra. Y lo que un pastor también hacía era cuidar el rebaño, ¿sí? De los animales salvajes que rondaban eh, para meterse en el rebaño y engañar y robarse una, robarse otra. Entonces es muy importante eso, el estar alerta, ¿sí? Sobre el rebaño, mirando, así como el apóstol Pablo, ¿no? Recomienda a los ancianos allá, ¿cierto? Cuando se despide, a ese les recomienda el rebaño, dice que es del Señor, que lo cuiden con temor, con temblor. Son ovejas del Señor, porque en él dio su vida, derramó su sangre. Así también como le recomendó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice Pedro, tú sabes, bueno, si me amas, entonces cuida los corderos, 3 veces no, cuida los rebaños, ¿sí? Entonces eso es muy importante, de cuidar el rebaño, cuidar. Eh, Decía, hay hermanitos que se van agregando, el hermano habla de la evangelización, y cuando ellos son nuevitos y se van agregando, están con ese entusiasmo, esa fe de su primer amor, la entrega. Es decir, interesante que ellos van a creer lo que ustedes le enseñan, lo que nosotros le enseñamos.
¿sí? Ellos van a crecer ciegamente, como los niños, ¿sí? Así que si los niños son mal formados de niños, así van a. Cuando ya crecen, entienden, cuando ya son seminaristas, bueno, ya no se dejan, ¿no? Ya ellos se saben. Me acuerdo en Argentina que muchos pastores no querían que sus miembros fueran a ningún seminario. Decimos, ¿por qué, pastor? Yo hablando, que se capaciten, ¿por qué no? No, dice, porque después vienen y te discuten, dice. En la iglesia vienen, como ya saben, te pelean, dice, te hacen la. Pero, o sea, pero bueno, pastor, es que ya saben, ¿no? Están preguntando, eso es un desafío para que usted también crezca también, pues, ¿no? Y por supuesto que siempre se recomendaba a los estudiantes, me acuerdo que no es para que vaya a pelear con su pastor, respeta al pastor en un momento, en privado, si usted ve que haya un error de interpretación, porque antiguamente había muchos casos ahí, como les digo, donde el pastor no fue a ningún seminario, no fue a ninguna. eh, entonces, había cosas que no manejaba muy bien, entonces en privado, con amor, como un hijo a un padre, tú le explicas si ellos lo van a aceptar, ¿no? Y si no, tampoco lo avergüences públicamente, bueno, y cosas así que se recomienda a los seminaristas que no vienen. Pero a lo que voy es que si uno se prepara, mejor todavía, ¿sí? Una de las cosas, por eso este libro me interesa que vean este punto de la apostasía, porque como mencioné al principio, acá un escritor justo menciona esto, que él estaba anunciando, profetizando, mirando hacia adelante cuando escribe esto, guiado obviamente por el Espíritu Santo. Era algo muy pequeño en aquel tiempo, todavía, como dice la nube de una mano. Pero después se expandió, hoy se ha expandido, sí. Claro, tremendo lo que uno puede escuchar por las redes, por los medios, y de gente famosa, ¿no? Hablando de predicadores evangélicos famosos, ¿no? Las cosas que uno puede escuchar, a veces es alarmante, es alarmante. Por eso ahí dice, el Espíritu Santo hizo desviar a Judas de escribir sobre algún tema acerca de la fe, a fin de que pudiera sonar la alarma de la inminente apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Sí? Me gusta que lo describe de forma muy sencilla. La apostasía no se complica mucho cuando uno se le da una interpretación muy sencilla, ¿no? Lo que acá el autor dice, apostasía es apartarse de la fe, la doctrina de los apóstoles que habla en Hechos 2:42, que dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Sí. Eso es apostasía. Sí. Esto dentro de la iglesia, porque estamos hablando de personas creyentes, personas que han sido maestros, líderes, pastores, que han sido ordenados, que han sido capacitados, preparados, pero al pasar del tiempo, cuando se vuelven ya algunos conocidos y otros por ahí famosos, entonces hay una tendencia de apartarse, de desviarse de la doctrina de los apóstoles. Lo que era una nube del tamaño, ahí lo mencionaba, ¿no? De la mano de un hombre en los tiempos de Judas, ahora es una tempestad huracanada que llena la tierra. Así lo describe el autor. Sí, y yo pienso que no exagera. ¿Sí? Deben estar de acuerdo algunos sobre esto. Ocurrencias. ¿Qué, qué ocurrencias? Eh, el inicio de la apostasía. ¿Cómo se inicia la apostasía? Judas, el apóstol, avisa que los apóstatas ya se habían introducido en el rebaño de la iglesia. Como mencionábamos, ellos trabajan desde adentro, ¿sí? Ellos se introducen, eh,
porque es como que serán uno de los nuestros, por así decirlo, y que desde adentro se comienza como una manzana podrida a afectar alrededor. Y si uno no detecta a tiempo, es terrible el daño que puede causar. Terrible el daño en congregaciones preciosas que uno ha conocido. Yo ya por los años, no quiero decir que soy mayor, pero ya tengo unos años. Y con los años uno, Dios permite ver tantas cosas que suceden dentro de congregaciones hermosas, sanas, bien constituidas. Pero cómo con el tiempo se introducen, ¿sí? Y desde adentro cómo se trabajan, ¿sí? El enemigo y termina dividiendo a unas congregaciones hasta no están. Es tremendo pensar en pastores que ya no, compañeros de seminario que hemos estudiado juntos y hemos sido ordenados también como pastores y hemos trabajado, hemos servido, comenzamos y que hoy ya no están. Justo hablé con uno de ellos, me encontré después de muchos años por redes y nos acordamos y de varios que ya no están pastoreando, lamentable, ¿sí? No están. Algunos se apartaron, apostataron de la fe. Destinado significa escrito con anterioridad. Tres señales de los apóstatas. Hombres impíos son los inconversos. Excluyen a Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que es la inmoralidad desvergonzada. Menciona aquí. Ahí habló Yamina, ¿no? Algo de eh, eh, del tema de convertir en libertinaje la gracia. Ellos, dice, arrogantes y orgullosos se burlan públicamente del pecado. En los tiempos de Judas, el gnosticismo enseñaba que el cuerpo era esencialmente malo, que toda materia era mala, que solo el espíritu era bueno. Como resultado de esto, no importaba lo que hacía un hombre con su cuerpo, qué conveniente, ¿no? Pues estaba bien satisfacer los deseos del cuerpo, una perversión de la gracia, por Dios. Hoy también hay sobre esto. ¿Por qué nosotros casi contendíamos con alguien, un líder de Argentina, sobre era la gracia, la gracia, la gracia? Eh, ¿Cuál es el peligro de llevar al extremo? Acá lo explica muy bien Judas diciendo, convierten en libertinaje gracia de nuestro Dios. La gracia que habla el apóstol Pablo, dice, por gracia soy salvo. Eh, Dice, yo soy lo que soy, no merezco ser apóstol, pero por la gracia de Dios, soy apóstol a los gentiles. Es la gracia que... ¿Qué es la gracia? ¿Por qué la tendencia de convertir la gracia en libertinaje? No sé si les ha tocado ver sobre esto o alguien escuchado. Hay alguien muy conocido por las redes que justamente habla muchísimo de la gracia. Pero la tendencia siempre es eh, como llevar a un libertinaje, ¿sí? Basándose, fundamentándose en la gracia. Es un peligro, es lamentable, ¿no? Bien. La gracia, por supuesto, es un regalo de Dios inmerecido. No es algo que tiene que ver con lo que hicimos nosotros, es con lo que Dios hizo a favor de nosotros. Entonces, como recibimos por gracia, sin haber hecho nada, sin merecerlo, no significa eso que el Señor esté aprobando nuestra vida pecaminosa.
perdona, nos limpia, no está aprobando nuestra conducta, ¿sí? Niegan a Dios, el único soberano. Israel en el desierto es destruido por su incredulidad. Judas pone en lista 6 ejemplos de la apostasía en el pasado. En el juicio de Dios sobre ellos había 3 grupos y 3 individuos. Vamos a ver rápidamente esto. Israel en cada manera rehúsa entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Dios juzga a hombres en naciones por sus pecados. Veas Jeremías 32:19. La incredulidad es un pecado. Pues. Y los ángeles se rebelaron y encarcelaron, verso 6. Es un versículo ahí extraño que aparece. Este juicio de los ángeles dice probablemente tuvo lugar en alguna época antes de Adán. Bueno, esta es una interpretación, ¿sí? Aunque muchos buenos eruditos creen que alude a los hijos de Dios que son mencionados en Génesis capítulo 6. Todos conocen, ¿no es cierto? Génesis capítulo 6, donde los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, ¿no? El juicio para los ángeles es especial y separado, aunque es difícil ser específico aquí en cuanto a los detalles. Lo más notable es que el pecado de los ángeles no esquiva el juicio de Dios. Pastor, perdón. Sí, Ese tema que usted está mencionando, en un tiempo fue un tema de mi especialidad, ¿no? ¿de tu Y me especialidad? comencé, ¿Ah, claro, o sea, sí? comencé a investigar ese tema, ¿no? Ah, Investigar y también comencé a hacer debates ya, pues, ¿no? ¿quieres mencionar algo breve sobre eso? A ver. Claro, o sea, el tema, en ese tema hay dos posturas, ¿no? Unos Sí, dicen que fueron los hijos de Caín sí, y la otra postura es que fueron los ángeles, ¿no? sí, Los Ya Ángeles. hay que hacer un estudio profundo para poder tener pues ¿Qué conclusión llegaste tú en tu investigación? para mí es que fueron los ángeles, ¿ah? Los Para Ángeles. mí son los ángeles, sí, Sí, porque hablan los hijos de Dios. Y los sí, hijos de Dios, en otros pasajes de la Biblia, como Job y otros pasajes más, se le daba el término a los ángeles. Ellos son sí. los hijos de Dios. Y Nefilim, sí. cuando se refiere a la raza humana, los hijos de los hombres somos, ¿no?, la raza humana, pero los hijos de Dios son los ángeles, ¿no? Sí, Pero es un tema profundo, ¿no? No vamos a extender mucho, ¿no? sí, sí, Pero sí. esa es la teoría que yo me apoyo más, ¿no? Que fueron los ángeles. Sí, yo también leí bastante sobre en un tiempo, ¿no? Y también, ¿no? Por varios autores serios, ¿no? También dicen que es posible que sean ángeles, ángeles caídos, ¿no? Claro, hay cosas que uno se contradice. ¿Cómo es que los ángeles caídos puedan tener relaciones con los hijos de los hombres, ¿no? Es un tema. Pero bueno, era otro tiempo, otra época. Como tú dices, es un tema largo, sí. Pero acá lo menciona, ¿no? Por eso. Eh, Dice la carne amancillada, la perversión, la sodomía, la inmortalidad, la grasa, la nueva moralidad, todo ha sido juzgado en el pasado, una advertencia al hombre moderno, ¿sí? Todo quedó para nosotros como una advertencia de lo que Dios ha juzgado a su mismo pueblo, ¿sí? Los maestros apóstatas modernos son identificados, dice el verso 8 al 10. Tú identifica a los maestros apóstatas, los llama diciéndoles soñadores. Indica que ellos viven en un mundo irreal, tal vez inspirados por las drogas, víctimas, relaciones.
yo no sé si sea exactamente como interpreta. Cuando dice soñadores, eh, para mí son personas que exageraban con el tema de las visiones o los sueños. Porque nosotros tuvimos una experiencia en Argentina, un grupo de personas, era un grupo, ¿no? Donde ellos, convertidos, ¿no? Yo los bauticé, pero de repente ellos tuvieron, se le infiltró un maestro por otros lados. Resulta que ellos se guiaban por los sueños. Al principio, bueno, sometían los sueños a la palabra, pero después los sueños de ellos decían que era la revelación y estaba por encima de la palabra. Entonces llegaron, y después, no sé, este grupo llegaron pues a un extremo terrible. Sí, y toda experiencia espiritual o sobrenatural que no se someta, es decir, a la palabra o al cuerpo, a la iglesia, es decir, a los pastores, los líderes, los puestos por Dios. Es un peligro, ¿no? Es un peligro. Digamos, ¿a dónde puede llegar a terminar? ¿Sí? Y yo pienso que se refiere a ese tipo de soñadores, ¿no? O personas que recién pueden tener una experiencia espiritual, pero que si no se someten, no tienen una vida correcta, como mencionan acá, entonces, pues, en la carne también pueden soñar cualquier cosa, ¿sí? Muy bien, amasillan, dice la, la carne, denota la inmoralidad, que habla de la inmoralidad, rechazan la autoridad, lo que mencionaban. Uno de los primeros síntomas, la persona que comienzan a, a desviarse, rechazan la autoridad, porque eh, al rechazar la autoridad no tiene oportunidad, entonces no se sujeta a nadie, entonces es libre, puede hacer lo que le venga en mente. Y justamente lo que recomienda el apóstol siempre en la palabra, Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el principio. Comienza por la casa, ¿no? La esposa se mete, el esposo, los hijos, en el trabajo, en todas partes. Eh, porque los miembros del cuerpo se someten, si no, no podemos actuar como miembros. Fundamental. Blasfeman de las potestades superiores. Significa que protestan contra aquellos, bueno, acá menciona ese tipo. Yo pienso que ahí está hablando de potestades superiores, se refiere a la parte espiritual que habla, ¿no? Al siguiente versículo. Este es un versículo muy extraordinario, ¿no? De cuando disputó el ángel por el cuerpo de Moisés, solamente aquí aparece esto. Este es un versículo muy extraordinario. Satanás es una criatura caída y aún reconocido enemigo de Dios. Sin embargo, cuando Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés, no dio ningún dictamen que impugnara la dignidad de Satanás. Aún Miguel respetaba la posición de Satanás. Clemente cita un escrito apócrifo. No es sagrado, ¿no? Pero es un escrito de la antigüedad que trata del funeral de Moisés. Y ese escrito dice, ¿no? Que cuando Miguel fue comisionado para sepultar a Moisés, Satanás se opuso sobre la base de que como él era amo de lo material y de la materia, el cuerpo le pertenecía a él. La única respuesta de Miguel fue: Dios, que te reprende. Satanás también lanzó contra Moisés la acusación. Bueno, eh, adelante. Verso 10. Más abajo, Pastor, quería hacer una pregunta. sí, Con respecto al versículo 9, a ver, he escuchado unas prédicas, algunos pastores que a veces cuando hacen
liberación, Liberación, sí, liberación, ¿sí? sí, Eh, ordena al demonio como, eh, puedo decir, ¿no? Como una forma muy de liberar, así, pensar que el, el reino de este mundo no es Satanás mismo y nadie le puede echar fuera, pues, ¿no? Porque este es su señorío, este mundo. Entonces, ¿qué opinión tiene usted con respecto a esto? Quisiera escucharle, porque en el tiempo que estuve en Tingo María, en el año, a ver, ¿qué año? 2000, 90, 2000, hubo un tiempo donde surgió la corriente de liberación sí, y todo era echar demonio, sí, ¿no? Entonces, y hoy ha vuelto, me parece, por las redes se viene viendo, ¿no? Que hay grupos de pastores que practican la corriente de la prosperidad y otros, todo es echar demonio y reprender al demonio, atarlo y tantas cosas, ¿no? Pero mira, acá el arcángel Miguel tiene tanto cuidado en su expresión, ¿no? Le sí, dice, el Señor te reprenda, le dice. sí. Sí, por empezar le digo, no quiero que podemos tenerlo mucho, pero yo estoy de acuerdo en la liberación, lo he practicado. Yo no sé si tú has tenido oportunidad, pero en el trabajo de evangelización y de visitar en distintos lugares, eh, me he enfrentado con personas que estaban totalmente tomadas por Satanás, el diablo, lo que sea. Y al principio un poco con temor, pero después ahí ejerciendo fe. No puede uno irse, bueno, voy a buscar a otro. Y sí, tuvo que uno enfrentarse, ¿no? Y hacer lo que la palabra... Aquí aparece esto, pero hay otros muchísimos textos que, por ejemplo, Marcos, donde habla que en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Ahí habla de sacarlo, de echarlo fuera, de las personas que están siendo eh, causa de la brujería, la hechicería que se han metido, mucha gente son poseídas por demonios, necesitan ayuda. El Señor liberó a muchísimas personas. Jesús mismo también hizo, os doy poder contra toda fuerza del mal. Entonces debemos creer. En Argentina eh, vino allá un gran avivamiento, ¿sí? Un gran crecimiento extraordinario de la iglesia fue con el evangelista, justo evangelista de Carlos Anacondia. Ustedes te van a escuchar a Carlos Anacondia, ¿no? Un hombre muy sencillo, pero revestido con una autoridad impresionante. Y cuando él oraba sobre las puertas del mal, los mismos pastores se asustaban, decían, ¿cómo se atreve este hombre a orar así? ¿No? Y le daban miedo si de repente Satanás va a venir a destruir nuestras iglesias. Para aquel tiempo las iglesias, hace muchos años atrás, en Argentina eran muy pequeñas, evangélicas, ¿no? Todas estaban entre sí divididas, no se hablaban, enemistadas, pero ha habido un antes y un después, eh, después de estas campañas tremendas. Y resulta que a pesar de Argentina es una ciudad muy moderna, este, pues, eh, estaban sometidos a trabajos de hechicería, brujería, desde el gobierno, ¿no? Todos los niveles. Entonces él recibió esa autoridad, digo, porque no todo el mundo lo tenía, eh, y armó todo un equipo y se enfrentó a la potestad. Y él en sus campañas de evangelización, lo fuerte le era justamente era liberación. La gente se liberaba. La gente llegaba y había al fondo una carpa donde estaba preparado, eh, hermanos que estaban preparándose, ellos atendían a los que traían y los liberaban. Y hay cada experiencia, testimonio extraordinario. Así que bueno, yo me convertí y nací en un ambiente así. Eh,
Sí, al principio pienso que hay grupos que se van al extremo, ¿no? Que todo, pienso que es un extremo, eso es lo que está mal, como todo, pues, ¿no? Que todo lo ve demonio, todo lo ve, bueno, el demonio del resfrío, el demonio de acá, el demonio de allá. Y ese sí es un error, es un extremo. Pero de que sí debemos estar preparados en casos de liberación, tenemos que hacerlo. Me acuerdo acá también en Piura cuando vinimos, eh, ya que lo menciona el hermano, en el Bajo Piura hay una escuela de policías. Resulta que allí empezó a haber un problema donde todos los estudiantes empezaron a ver duendes, les quitaban las sábanas, era muy fuerte lo que sucedía. Estaban tan asustados que llamaron a un cura. El cura llegó y vio el ambiente y se fue, no, no, acá yo no puedo. Entonces, por el contacto de un hermano que era policía, nos invitó y fuimos, con un grupo de la iglesia fuimos allá. Y entonces cuando llegamos ahí, el comisario, el inspector general, estaba asustadísimo. Le hablé del Señor. Él se entregó, nunca me olvido de eso. Él contó sus galones ahí, pero cuando él se arrodilló, él delante de mí se arrodilló, recibió a Cristo porque estaba asustadísimo. Y después reunió más o menos a 300 a 400 eh, estudiantes para la policía. Es como si fuera un servicio militar. Y comenzamos allí la reunión. Y fue un momento de orar por las personas, de hacer liberación, de hacer uno y otro y otro. Nunca tuvimos una experiencia tan tremenda, ¿sí? Acá en Piura, en la escuela de policías. Claro que todo eso causó algo que sucedió ahí, pues llegamos a la raíz, por qué que estaba yo viviendo esa situación, ¿no? Bueno, Bien, pastor, bien. hemos vivido experiencias así, bueno, no es la experiencia de todos, pero a mí me ha tocado. Ah, siempre acá dice, por ejemplo, ¿no? Para ir, él dice el camino de Caín. Caracteriza a un apóstata. Dice que es como Caín, era un religioso, porque él también llevó una ofrenda como su hermano. El más niega que es pecador. Sin embargo, él solo pudo haber sido redimido por el sacrificio de vida y derramamiento de sangre. Eh, Era un religioso Caín, ¿no es cierto? Interesante. El error de Balaam, también otro, que por dinero hacía ¿eh? Se desvió. Se ve que es alguien que ministraba la palabra, que servía a Dios y se desvió, se corrompió, se apartó de que los siervos los siervos de Dios que estamos expuestos, todos estamos expuestos. Por eso es la advertencia, el tener cuidado. Como dice el apóstol Pablo, el que está firme, que tenga cuidado, que no caiga. ¿Ah? La contradicción de Coré fue el que se rebeló a la autoridad de Moisés y se entremetió en el oficio de sacerdote y murió. Bueno, todos sabemos la historia. Los maestros apóstatas modernos son definidos y descritos, dice aquí. Esta es una descripción vivida, gráfica y dramática de los apóstatas de los postreros días. Terribles. Manchas. Son rocas escondidas que hacen naufragar una nave. Naufragaron en cuanto a la fe. Durmiendo. ¿Pero qué? No sé si habla de pastores que se apacientan a sí mismos. El verdadero pastor apacienta las ovejas, lo que hablamos al comienzo. ¿No? Está el cuidado. Milton describió aptamente esta situación. Las ovejas hambrientas miran hacia arriba y no son apacentadas. Un ratito que voy a...
Y venden naranja, no sé si venden por allá, pero puede que se apacientan a sí mismos, que es terrible. ¿Qué hacer en casos así, no? Nubes sin agua. Ay, quería, que ellos parecen como si estuvieran llenos de la palabra de Dios, mas en realidad están vacíos y secos. Árboles otoñales sin fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. ¿Qué es alguien que aparenta? A mí siempre esto para mí es un peligro y da miedo, ¿no? Como si estuvieran llenos de la palabra, pero son como nubes sin agua. En realidad están vacíos, que solamente es conocimiento. ¿Sí? Eh, el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida, son vida. Y esa vida del espíritu, como somos desafiados en todo el libro de Efesios, habla de la vida del espíritu. Eh, eso se transmite, ¿sí? Significa que es lo que vivimos, ¿sí? De lo que vivimos hablamos, de lo que vivimos enseñamos y predicamos. Cuando dejamos de hacer eso, empezamos a enseñar cosas que no vivimos, que en realidad no estamos creyendo, ni estamos convencidos. Entonces nos convertimos en lo que dice, eh, en nubes que no están cargadas, palabras vacías y secas, árboles otoñales sin fruto. Es algo que siempre debemos nosotros a lo largo de nuestra vida cuidar, especialmente a los que nos tocan siempre estar compartiendo la palabra de Dios, tenemos a cargo grupos, personas, un rebaño, Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Entonces es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. Bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta más? Algo que quieran. Esto sigue y sigue. Hasta ya que puedan tener el tiempo para hacer también el examen con toda tranquilidad. ¿Sí? Yo ya terminé, pastorcito. Ya le envié ¿Cómo? yo ya le envié mi examen. Yo lo envío. Ya ves que muy. Así que muy Sí. bien, hermano. La hermana Adi quiere participar, Pastor Aurelio. Sí, a ver, hermana Adi. Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Bueno, Pastor, acerca del libro de Judas, ¿no? Es una epístola bastante corta, pero quería preguntarle algo, ¿no? Porque ya que este libro habla acerca de los falsos profetas, falsos maestros, sí, el libro de Judas describe a estos hombres como personas que están en la iglesia, están adentro, ¿no? De una forma encubierta, como hombres impíos, hombres que van a pervertir la gracia y la van a convertir en libertinaje, menciona la Biblia. También sí. personas que están en vicios, ¿no? Que también han fornicado, que rechazan la autoridad y blasfeman. Es muy probable que esas personas pues no respeten las autoridades de la iglesia. Un momentito, por favor. Sí. También como personas que blasfeman, se corrompen como personas irracionales, entre muchas cosas, ¿no? Murmuradores, burladores, personas malvadas. Pero yo quería preguntarle, pastor, por ejemplo, aquí el autor de Judas, ¿no? Que es el hermano de Jesucristo, Sí. menciona que le hace una recomendación, ¿no? En esta epístola a las personas que leen esta carta. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu,
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros que salvan, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor. Esta es la recomendación que da, pero yo quería preguntarle, ¿no? Porque sé que tal vez muchos de mis hermanos ya están pastoreando o son pastores. O sea, basándonos en Judas, yo no sé si, me parece que Pablo, por ejemplo, da otras recomendaciones cuando hay personas que están pervirtiendo la fe. Creo que dice expulsarlos de la iglesia, me parece. O hay como una serie de pasos, pero Judas nos dice algo diferente, ¿no? A lo que Pablo menciona. En otra versión encontré lo siguiente, dice así: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescatar a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso muéstrenles compasión. O sea, hay dos, se podría decir dos enfoques, ¿no? Mientras tal vez Pablo es un poquito más radical y hay una serie de pasos y al final dice expúlsenlos de la iglesia, Judas nos dice que debemos tener compasión de ellos. Entonces, ¿cuál sería el consejo, no? Esas personas deberían permanecer dentro de la iglesia, ¿qué actitud deberíamos tomar nosotros con esas personas? Eso quería preguntarle, pastor. Interesante eso. Creo que generalmente eso se va a ocupar más allá de lo que podamos opinar. Hay distintas formas de disciplinaria que tienen cada congregación, según su denominación y según el criterio y el pastor, con los ancianos, si tienen un consistorio o no, si es algún encargado y que tiene una situación que le sobrepasa, pues va y le consulta al pastor mayor o encargado o que es presidente del consistorio a ver qué medidas se puede tomar, porque esto pareciera que fuera el caso de un líder, una persona que puede tener influencia, no de un creyente nuevo que uno lo está enseñando, formando. A veces viene una gente con ideas muy raras, muy extrañas, pero él falta formación, ¿sí? Falta enseñanza, tener paciencia con ellos, misericordia. Pero cuando ya es una persona que es un predicador, una persona que tiene mucha influencia, entonces la misericordia no significa que uno sea pasivo y lo tolere, porque a veces el permitirle que siga en el grupo puede dañar, ¿sí? Porque hay casos, yo pienso que debe discernir, ¿no? El cuerpo de liderazgo, qué hacer. Cada caso no es lo mismo. Hay casos de personas que con mucha paciencia y amor luego se arrepienten, ¿sí? Pero hay otros casos que no se arrepienten, ¿sí? Siguen peor hasta que sigue dañando. Y ya no, luego ya no es solamente él, sino que él tiene su grupo, su equipo, como Coré y todo, su séquito. Y entonces con su equipo se enfrentan, ¿sí? A la autoridad, a la congregación, y al final se terminan dañando la iglesia, dividiéndola, haciéndola. Es Juan que en la segunda carta creo que él dice, por ejemplo, él le dice a Gallo que reciba, ¿no? A los que sean hospitalarios, que reciban a los misioneros que andan predicando. Y en la otra carta dice que a los que vienen con otra doctrina no los reciban, no le abran la puerta. Es como diciendo, es muy drástico él también, ¿sí? Y el apóstol Pablo también habla de que con los tales, los que causan divisiones y demás, con tales ni os juntéis. Pero luego dice que la finalidad es para que, o repréndalo públicamente, para que se arrepienta. Entonces, yo creo que depende mucho eh, de la disciplina que puedan tomar el liderazgo de la congregación, ¿sí? Frente a una situación que se presente, ¿no? Cuando es un líder, es alguien de influencia dentro de la congregación que se está desviando, se está corrompiendo y está corrompiendo a otros, ¿no es cierto? Por eso es un peligro. Sí, nosotros hemos vivido cosas así ya. Y siempre la tendencia
Especialmente mi tendencia es más fácil, bueno, hay que tener paciencia, hay que orar y darle tiempo. Y hay personas que han causado más daño porque no se tomó la decisión al momento que se debía tomar. No sé si responde a la... Más allá, yo para terminar quería decir, mi recomendación, como dice acá Judas, ¿no? Que oren en el Espíritu, que se preparen. Yo siempre mi recomendación es eh, para que uno mismo tenga cuidado de sí mismo, como dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, ocúpate de la lectura, haz obra de evangelista. Entonces, yo no sé cuántos ustedes, qué valor para ustedes es la lectura de la Biblia. Yo no sé si me influenciaron misioneros coreanos de la Biblia, ¿no es cierto? La palabra, no hay cosa más sagrada, más grande. Y tenía mencionado, conocí varios pastores que ellos leían varias veces y yo tomé como desafío. Yo mientras estudiaba en el seminario, leía 3 o 4 veces toda la Biblia al año. ¿Eh? 3 o 4 veces, es decir, aparte de estudiar, de responder a todas las, tener mis actividades también, leer toda la Biblia 4 veces al año. ¿Se puede? Yo pregunto a ustedes, ¿cómo están en su lectura, en su meditación? Aparte de eso, también tener algún libro en especial de la Biblia, el cual uno lo toma para meditar detenidamente. Sí. Entonces, ese apego a las escrituras, ¿no? No solamente tenerlo ahí guardadito, a veces estudiamos, sino que nuestra lectura de la palabra. Una cosa es una visión de un párrafo, otra cosa es cuando todo el libro, toda la Biblia, todos los profetas, todos. Entonces, mi recomendación siempre es eso, que uno sea muy apegado a las escrituras. Y cuando uno va a exponer también, ¿sí? Uno va a exponer o le toca predicar o enseñar. eh, a uno le llaman eso sermones positivos, pero más allá de eso, eh, siempre eh, dejar que las escrituras hablen, ¿no? Que las escrituras exhorte, que sea el Señor, no hacerle decir lo que no está diciendo. Muchos predicadores así hacen y así comienzan de a poquito a desviarse, ¿sí? No respetando su contexto, ¿no? O lo que realmente estaba diciendo en su momento. Uno puede tomar una aplicación de varias enseñanzas, pero no dejar de lado siempre respetar su contexto, ¿sí? De por qué lo dijo, cuándo lo dijo, en qué momento, en qué circunstancias. Entonces, esa fidelidad en nuestro corazón, algo nuestro, ¿no? Y de amar las escrituras, ¿no? La lectura ardua, esforzada, la meditación. Eso nos va a ayudar muchísimo hasta estar siempre lúcidos en cuanto y captar rápidamente cuando algo está fuera de... Amén. Bueno, esa es Sí, mi pastor. pequeña recomendación a los seminaristas. Sí, pastor, estoy de Mucha acuerdo. lectura bíblica, Y mucha aparte lectura. que, como dice, pues no todo es blanco o negro, ¿no? Entonces Sí, siempre, como dice, pedir discernimiento, orar para que al fin y al cabo sea Dios quien pueda tomar las decisiones, ¿no? En la iglesia y todo. Y creo que, bueno, nos ayuda, ¿no? Precisamente capacitarnos, aprender, ¿no? Ver que a veces las realidades que vemos en las iglesias de ahora es algo que también pasaba incluso desde esa época, ¿no? Son cosas que a veces se repiten. Y ahí la sí, importancia de aprender de las escrituras que ya están ahí, ¿no? Ya están reveladas. Así que sí, gracias, pastor. muy bien, sí. Y siempre tengamos en cuenta a pastores mayores, ¿no? Aunque ya sean ordenados, si sean ordenados pastores desde muy joven, yo siempre tenía pastores mayores. Cuando había una situación, yo les consultaba a ellos, ¿no? O ellos venían, ellos me ayudaban. Porque una cosa es la teoría, ¿no? Que uno se prepara, lee los libros. Mi hermano mencionaba ¿cómo se llama? Jonathan Edwards. Y así uno se emociona. Y en la práctica a veces no es tanto como
o lleva tiempo. Y a veces nos encontramos en apuros y necesitamos, y a los pastores con más experiencia, con años, vienen y nos dan una buena mano, ¿no? Pidamos, eso también yo recomiendo, pidamos ayuda. Vieron que cuando el apóstol Pablo escribe y corrige, es porque le han escrito, le han pedido ayuda, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la venida del Señor, que la gente estaba entendiendo mal, entonces él volvió a escribirle. Entonces los ancianos que estaban allí encargados, como no podían ellos responder, entonces ellos le pedían ayuda al apóstol Pablo. Y él, con la revelación, la salida de Dios, exhortaba, corregía. Eso es el cuerpo, ¿no? A veces se resuelve en el consistorio mismo, pero a veces no. A veces por eso hay un presbiterio, hay una asamblea. Y hay gente, por ejemplo, en cuanto a teología, de gente, nosotros, gracias a Dios, muy preparada, ¿no? Pastores que están muy capacitados en cuanto a eso, que también nos pueden ayudar y podemos consultarle eh, cuando lo necesitemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario Bueno, para yo concluir? quería dar un comentario. Sí, Eh, bueno, sí, yo he conocido bastantes casos de apostasía en la iglesia. No en mi iglesia, no en la denominación, en otras iglesias. Ya parezco llanero solitario, ¿no? Que va a otras iglesias. No, es que ya algunos me conocen que ando metido en otras cosas. Bueno, este, y la gran mayoría, pasa porque empezamos a dejar de oír a nuestros líderes, empezamos a dejar de oír a nuestro pastor. Hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un apóstata, por ejemplo, ¿no? No es profecía, hermano, por favor, no se emocione. Y estoy congregando en la iglesia del pastor Aurelio, no lo escucho y digo, ¿sabes qué? Mejor voy a escuchar este video de TikTok que está más interesante. Luego ese video de TikTok me sale su predicador. Luego empieza una corriente de interpretación media rara. Luego me lleva por otro lado. Y así he visto, o sea, cómo creyentes que confiaban en la palabra de Dios, creyentes que confiaban en que Dios hacía milagros, terminaron diciendo la palabra de Dios no es inspirada, que Dios ya no hace milagros, que Jesús es más que un maestro, no es el Hijo de Dios como dice, pero que tú les predicas y te dicen, sí, pero acá hay una arqueología de tantos años y me citan cosas que podrían sonar muy convincentes para alguien que desconoce de la teología o desconoce de la hermenéutica y podría llegar a causar un daño tremendo a la iglesia, ¿no? sí, Si sí. conociendo un poco el contexto de una iglesia que probablemente tiene, y ese está, ahí viene el problema, porque las iglesias no están discipulando bien a sus miembros. Vengo yo y le digo, ¿sabes qué? Hay un poema llamado el poema de Gilgamesh, que habla del diluvio, que es mucho más antiguo del Éxodo, así que yo te digo que el relato de Noé es falso. Y empiezan a creerme hermanos de la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, que él predique, no sabe nada, sígame. Y causa un cisma, causa una división. Y como dice mi hermana, sí hay que tener amor por estas personas. Hay que perdonarlas, hay que entenderlas que de alguna manera no están escuchando a Dios. Están escuchando probablemente a su propia concupiscencia, a sus propios deseos, o incluso a espíritus de demonios también está incluido. Eh, Están confundidos. Pero por esa misma razón de su naturaleza destructiva como apóstatas, lo más sabio es retirarlos y orar por esa persona para que no haga más daño, ¿no? Y hacerlo públicamente, o sea, no, en este caso se le retira, pero decir públicamente a la iglesia la razón por la cual se le ha retirado a esta persona. No, es que ese es algo privado y no te lo podemos decir. No, se tiene que decir porque luego se crea chisme. Dice, no, es que lo sacaron porque él quería hacer grandes cosas y no lo dejaron. O lo sacaron porque el pastor fue autoritario y no lo deja hacer nada. Entonces,
se tiene que decir. Y yo he visto testimonios de personas que han hecho ese tipo de disciplina, han sacado personas de la iglesia y la iglesia no sabe lo que pasó ahí y se crean rumores y falsos y se crean rumores falsos, se crea chismes, se crea remordimiento al pastor, ¿por qué lo sacaron? O sea, hay que hacerlo para que haya, en este caso, una armonía en la iglesia, ¿no? Y para poder detectar simplemente esto hay que ver, hay señales, ¿no? Las primeras señales son que toda la vida te dan la contraria, ¿no? O sea, predicas algo que es bíblico y dicen, no, es que yo pienso que podría ser esto, y toda la vida están como que queriendo refutar incluso cosas irrefutables, o sea, que el Señor, por ejemplo, dice Jesús es Dios, no, yo creo que no, que siempre están así. Entonces, cuando veamos eso, tratemos siempre de tratar de enseñarle con amor, de hacerle entender y orar por esa persona. Pues si ya llegó un punto en que él ya está empezando a crear división, se tiene que tomar decisiones radicales, sobre todo en iglesias que están empezando a crecer, a desarrollarse, ¿no? Yo he visto cómo personas han sido expulsadas de la iglesia por esto y han terminado mal. O sea, yo veo a esta persona debatiendo en Facebook con todo el mundo, diciendo el espíritu no existe, que Jesús es el Jesús histórico, que David era gay, o sea, un montón de cosas que no sé de dónde saca, que ya se fue definitivamente ya, y la única Sí, solución es que el Señor lo restaure y el Señor sí, renueve, sí. pero Casa, nosotros oremos por esa persona, pero en ese estado en el que está, causaría una destrucción a la iglesia sí, sí. como no se imagina. Es como poner algo podrido en medio de algo que está sano, empieza a corromperse poco a poco y si no somos sabios y detectar como un tumor, ¿no? O sea, suena fuerte que le digas a alguien, eres como un tumor, pero quiero usar la figura, ¿no? O sea, empieza el cáncer a expandirse. Entonces ya cuando se expande ya no se puede hacer mucho y ahí caen ministerios, caen iglesias por eso y se corrompen. Y así varias iglesias incluso se han vuelto apóstatas. O sea, iglesias que son apóstatas y ya sin querer Sí, sí. se han vuelto así. Bueno, es mi comentario, Sí, disculpe sí, por no. Muy bien. ya No, muy tomar bien. mucho tiempo. Muy bien, sí, sí, es así, Sí, totalmente. Jorge. Es así. Es así, muy largo tu comentario. No, no. Es bien lo que dice el hermano Brian, por supuesto. Más en caso de personas que están ahí, cuando son líderes o han sido. Me ha tocado casos en Argentina en iglesias. Menciono iglesias coreanas porque hemos trabajado con ellos juntos. Y mira el problema que eran ancianos, pero ya retirados. Interesante, ¿no? Ya eran retirados por su la edad, por todo. Entonces, a pesar que se retiraron ellos, pero ellos no dejaban trabajar a los nuevos, y influenciaban y causaban caos, división. Y la iglesia no podía más, estaban peleando, dividiendo, porque la gente obviamente los escuchaban a ellos. Y cómo bueno, los pueden echar, ¿no? Porque ellos han hecho obra en esa iglesia, han servido, han ayudado a construir. Esos casos a mí me pareció muy difícil. ¿Qué hace ahí? Entonces un pastor joven coreano que era más amigo nuestro, él nos decía, no sé qué hacer, me decía, ¿no? Lo habían ordenado pastor a él. Y él se me siento a llorar, dice, me quiero ir, me deprimo, dice, realmente, a mí dice, no sé qué hacer. Yo la verdad no sé, porque imagínense, eran ancianos que años han servido, pero ya se retiraron y son casi apóstatas, ¿no? Porque si no dejan servir a lo que están y se oponen y causan, van a hacer algo, ellos no quieren, se dividen, pelean. eh, es terrible, ¿no? Ya siendo ancianos, retirados, pues, ¿no? A los nuevos haciendo no lo dejan trabajar y servir. Hay cosas que suceden dentro, por eso es muy fuerte cuando un líder se corrompe, ¿no? Como el caso de apóstata, se aparta de la fe, se aparta de la verdad, porque como dice la enseñanza de los apóstoles. Hay situaciones y casos, no son todos iguales, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, ahí como dice el hermano, si la persona ya está enseñando cualquier herejía, ya es, es obvio que alguien así no puede estar. Pero hay casos más sutiles, ¿no?
y ahí están, causando daño a la congregación. ¿Sí? Bien, entonces llegamos a la conclusión, hermanos. ¿Sí? Ha sido muy bueno compartir con ustedes, con una vez más digo gracias a ustedes también por su paciencia y por este tiempo que hemos compartido. No sé si nos volveremos a ver, entonces ya de antemano van a tener una feliz Navidad, feliz Año Nuevo. O de repente nos vamos a encontrar todavía en el culto de clausura, ¿no? Que la semana que viene. Solamente que van a estar allí. Así que, hermanos, les dejo que tengan un buen descanso y bueno, que hagan el examen. Como dicen, ya lo terminó, muy sencillo. Y ahí lo envían. Julio quiere hablar. Julio quiere hablar. De despedida. Unas palabras de despedida. Bueno, Julio hace unas palabras de despedida y una oración. ¿Qué te parece, hermano Julio? ¿Sí? Él tiene muy buenos comentarios también. Sí. Bueno, No, ya pastor, nos vamos, sí, entonces. Ya nos vamos. quería, buena- buenas noches a todos. Sí, quería participar, pero ya bueno, me tocó participar para despedir y muy interesante el curso, pastor, solamente en términos generales nada más. Interesante esto, sé que en 2 meses, en estas prácticamente 8 clases, es bastante difícil poder tocar punto por punto todas las epístolas universales, Ah, sí, difícil. pero un agradecimiento sobre todo a usted, ¿no? Por esa oportunidad que nos da de poder investigar y de poder exponer. De esa manera también se desarrolla, ¿no? Nos desarrollamos en nuestra exposición y sobre todo se muestra el criterio que cada uno tiene, ¿no? Así es. El criterio que cada uno tiene. Creo que como siempre lo han dicho, ¿no? Porque si hacemos solamente un copia y pega de lo que investigamos, ¿no? Por cumplir la tarea, al final de cuentas, Claro, nosotros mismos no nos estamos desarrollando. aprendimos. Este tema Sí, de Judas es importante, ¿no? Bueno, solamente algo cortito nada más. sí. Yo también he participado de una iglesia carismática, pentecostal. Ahí conocí al Señor en mis inicios. Es más, incluso esta congregación empezó a tener, bueno, bastante relación con el movimiento apostólico en los años, en la primera década del 2000. No sé si ustedes deben recordar, hubo bastante de eso, la Sí, influencia de los profetas, los apóstoles, ¿no? Recuerdo que a la congregación llegó el movimiento que aquí en Lima estaba dando, bueno, el supuesto, ¿no? Apóstol Samuel Arboleda, que al parecer era discípulo de Ronnie Chávez, ¿no? O sea, se empezaron a crear redes, ¿no? Redes apostólicas en esos tiempos sí, y las congregaciones comenzaron a unirse, ¿no? Sobre todo las independientes, ¿no? Eh, Acá se recuerda mucho a Marcelino Salazar, a Samuel Arboleda, que fueron los que entraron en ese tema de las enseñanzas sobre la liberación, ¿no? Sobre el famoso Ministerio de Liberación, que también de alguna manera la congregación abrazó. Entonces, yo le digo que sí he tenido experiencias de algunas oraciones, he conocido algunos, por ejemplo, un hermanito que tenía un problema, un defecto en el cuello, tenía un defecto del cuello torcido, él tenía que cogerse el cuello para doblarse y bueno, con varias eh, intervenciones, sesiones y una serie de cosas que al parecer se hacían, ¿no? Un tema, un método, digamos así, para liberar. El tema es que al final el hermano sí ya se recuperó de eso, pero el tema es que él también había estado consumiendo bastante droga y esas cosas les afectaba. Ahora, otra de las cosas que también se pudo ver es que entraba de alguna manera una especie de sensación, ¿no? De emoción. A veces entras en eso y todo lo ves demonio, todo lo ves. Yo recuerdo que en una oportunidad incluso pusieron a un cuarto que le habían llamado el santuario, ¿no? Dentro que habían separado. Y había un grupo supuestamente, ¿no? De los líderes, ¿no? Los líderes liberadores que se habían puesto ahora por un muchacho que
que era un vecino, que era un jovencito mm, con preocupaciones, con problemas en casa en realidad, ¿no? Era siempre callado, tímido, medio así, ¿no? Sí, siempre iba así, calladito. Entonces ya le comenzaron a decir que él tenía un demonio, que no lo dejaba hablar y que lo tenía de esa manera. Y al parecer el joven tenía problemas de reacción, reaccionaba con violencia. Total que se fueron a orar, estaban ayunando ahí. Y pues el muchacho se amargó, ¿no? De tantos problemas que tenía, cogió un ladrillo y los terminó terminó botando a todos de ahí, salieron corriendo. Había otro muchacho que trajeron también con algunos problemas de retraso. Bueno, ya definitivamente, ¿no? En conclusión, este muchacho ya no es muchacho, es un señor ahorita, mucho mayor. Nunca perdió eso, ¿no? O sea, nunca se recuperó, continuó siendo lo mismo. Sí, Recuerdo que había bastantes sesiones en que oraban en ayuno y reprendían, le hacían tomar aceite y un montón de cosas, ¿no? El caso es que a final de cuentas él sí socializó mejor, empezó a tener mayor conversación con las personas, pero nunca se recuperó, pues, porque al final de cuentas eso ya era un tema médico, ¿no? Era un problema, supongo yo, de repente de salud o ¿no? Hay claro, personas que a veces nacen así, ¿no? Autistas, por ejemplo, ¿no? Personas con autismo que nacen ya de esa manera, ¿no? Entonces a claro. veces se están emocionando con el tema de liberarlo y liberarlo y a punta de oración y ayuno intentan sacar algunas cosas que al final de cuentas pues no son, ¿no? O sea, Sí, sí. no tienen ese tipo de problemas. Entonces, Son extremos, sí, yo no lamentablemente. quiero decir con esto que sea escéptico porque yo Sí, también he visto, o sea, creo en el Señor, creo en el poder sanador del Señor, pero hay que distinguir que hay cosas claro. que no tienen que ver, que no se pueden tratar de esa manera. Y sobre el tema de la apostasía, miren, curioso, algo interesante que justo usted acabó de decir, ¿no? Creo que concordaba con eso. Cuando se habla de las características de un apóstata, hay que tener cuidado porque no necesariamente el apóstata se representa de esa manera, con una actitud de rebeldía, de opresión, con una actitud así, ¿no? De temas de corrupción moral. Porque al final de Claro, cuentas esos temas son problemas en la carne y la apostasía es un tema doctrinal. O sea, no es un sí, tema, eh, la fornicación, el adulterio es un pecado en la carne que al final de cuentas se puede ministrar y puede terminar restaurándose. El apóstata no, el apóstata tiene un problema y tiene un problema doctrinal, tiene un problema en la mente. Y sus características muchas veces no son rebeldes. Puede ser el hombre más pasivo, puede ser la persona más tranquila, pero tienen una sutileza para poder cambiar, para poder engañar. Ese es el tema del apóstata. eso El es así. apóstata engaña. ¿Y con Sí, qué? Con doctrina, con enseñanza. Y ese problema lleva a arrastrar a una serie de personas. Porque el que es sí, corrupto sí, en la sí, carne, con lo que dice Pablo, no peca contra sí mismo, contra su propia carne. Pero el apóstata no. El apóstata termina arrastrando su rebeldía a un grupo de personas. Y al sí, final de cuentas, muchos son contagiados en eso. Entonces, sí, tener mucho cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado en la congregación para encontrar a un apóstata, para identificar a un apóstata y darnos cuenta con quién estamos tratando y qué tipo de enseñanza estamos llevando. Bueno, ese era mi bien, comentario, pastor. muy bien, muy bien. Exacto lo que dice él. Hay que tener cuidado porque nos ha pasado que son gentes muy rectas, ¿no? Y aparentemente Así muy es, fieles. Pero el problema es la doctrina que traen, sí. Así este grupo de gente así es, le pastor. llamamos soñadores, ¿no? Eran gente más fieles que todos, rectas, esforzadas, es una maravilla. Pero el problema es la idea que estaban metiendo, ¿sí? Muy exacto, muy bien, Cristóbal, es así, sí. Por eso uno debe tener cuidado. Y el pastor tiene que estar velando, pues, ¿no? Sobre el rebaño. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Oramos oramos entonces, entonces para hermano. terminar ya, Oramos, pastor. oramos. Amén. Bien, Bien. gracias, pastor, nuevamente por la enseñanza Gracias a en Yo este tengo ustedes. curso. otra prédica, otro comentario. No, mentira, broma. Para después de la oración. Amén.
Oramos ahí, hermano. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido. Señor, estas 8 clases que hemos estado con nuestro amado pastor Aurelio, Señor, quien ha estado llevando este curso. Qué interesante, Señor, aprender sobre este tema de las epístolas universales. Tú nos puedas dar, Dios mío, la oportunidad de seguir capacitándonos, seguir estudiando y seguir conociendo más acerca de estos libros, Señor, de estas epístolas, Padre, que van a ser de edificación para nosotros y que podamos también nosotros con eso mismo edificar a nuestra congregación. Señor, gracias por compañeros, sigue usando a tus siervos, Señor, poniendo esa gracia, esa sabiduría, Señor, para poder enseñar y Dios mío, esperamos que también nosotros podamos continuar en este seminario con tu ayuda, Señor, eh, podamos concluir satisfactoriamente y Padre, y podamos el próximo siglo también volver a reunirnos, Señor. Gracias, Señor, damos por concluido este curso en el nombre del Eterno. Amén. Amén, pastor, gracias. Amén, amén. Amén, amén. Muchas bendiciones. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amén. Adonai Elohim Selah. Bien, hermano. Shalom, entonces. Yo sí, Dios le bendiga, hermano. Sol y Dios, gloria. Yo le digo gloria. Ahí está, ese es. Ya. Bendiciones, Hola. pastor. Pastor, ¿se me envía la tarea por WhatsApp? Por correo. Por correo no, por WhatsApp. Por correo ya casi. Ya se le pasé a su privado, pastor. Espero que... Ahí está. Ahí Muy está, bien, mira. gracias. Por el privado, por el WhatsApp me envían. ¿Sí? Ya, pastor, gracias. Sí, hacía su WhatsApp. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos en Hacía Lima. su WhatsApp. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos en Lima. Nos Bendiciones. vemos en Lima. Shalom. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Acá les espero. Bendiciones. Voy a armar mi arbolito. Ay, ¿qué pasa? Eso es pagano, hermano. Yo voy a vestirme de Papá Noel. Es un Te recurso de faltaría la barba nomás. No mucho me están diciendo reír, me estoy torando. No me falta un reno que no, nada que ver. Ahí nos vamos. Aquí les espero ya para ver qué bla. Yo no